Bien, quiero comenzar mi charla con esas dos acotaciones. Una de Louis Pasteur, que dice: las ciencias aplicadas no existen, solo las aplicaciones de la ciencia. Esa es también mi opinión, por eso la puse ahí. Y la otra gran comentario debido a Einstein dice: cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, son falsas. Cuando son ciertas, no se refieren a la realidad. Y eso realmente transmite lo que realmente es la matemática. La matemática es algo en sí, propiamente tal, vive para sí misma, esa es mi opinión, y no hay que pensarla de que para justificarse la matemática tiene que mostrar aplicaciones, aunque voy a dar aplicaciones aquí, pero la realidad es que ser matemático es hacer arte por el arte. Yo creo que la actividad más cercana con la cual podemos comparar la matemática es la de la poesía, donde uno no busca ninguna utilidad, no busca ningún utilitarismo, sino que simplemente está haciendo algo por sí solo, por la belleza que puede contraer consigo mismo. Bien, voy a apagar esta cosa. Muy bien. Ok. Bien, ¿por qué entonces son las matemáticas tan eficaces en la formulación y explicación de fenómenos naturales? ¿Es cierto? Porque lo son, estamos viviendo permanentemente. Eso es un misterio que hasta la fecha no hemos podido resolver y probablemente no resolvamos nunca. ¿Por qué la matemática realmente se adapta de forma tan espectacular para poder descifrar los misterios de la naturaleza? Este fenómeno lo describió un gran físico y matemático, Eugen Wigner. Era un matemático húngaro que ganó también el premio Nobel en física, y lo llamó la eficacia no razonable de las matemáticas en las ciencias naturales. Eso es un artículo publicado por Wigner en los años 60, y se lo recomiendo a todos ustedes como pedagogos leerlo. Es espectacular. Es un artículo de unas 6-7 páginas y contienen esencialmente lo que es la matemática. Bien, desde entonces la evidencia de la eficacia ha aumentado dramáticamente. La vemos hoy en día, ¿no es cierto? Seguramente todos ustedes tienen un celular en el bolsillo. Eso es pura matemática, aunque no lo crean, pura matemática. O sea, y eso muestra cómo es la eficacia de esta ciencia que se desarrolla por sí sola, y así todo revela lo que está pasando afuera. ¿Obliga acaso esta eficacia, por ejemplo, en estos conceptos matemáticos desarrollados en forma independiente, a que las teorías en las cuales la podemos aplicar, por ejemplo, en física, tengan que ser obligatoriamente ciertas? Esa es una pregunta que puede uno hacerse, y yo creo que tampoco la podemos responder en forma satisfactoria. Si nos preguntamos si hubiese vida en otro planeta, en otra galaxia, hubiese seres inteligentes, ¿ya? Más inteligentes que nosotros, no es muy difícil eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Que desarrollaran una matemática propia y una ciencia propia. ¿Sería muy parecida o no a la que nosotros tenemos? Tendrían que explicar, por ejemplo, la gravitación. Tendrían que explicar cómo se transmite la luz, porque eso es algo que existe fuera de nuestra existencia, ¿no es cierto? Así que esas son preguntas naturales que deberíamos hacer. ¿Es la matemática algo que es natural, inherente a sí misma, o sale de nosotros mismos? Es una pregunta que tampoco creo que podamos entender, pero yo estoy seguro que los matemáticos de nuestro planeta, con los matemáticos de un posible planeta en otra galaxia, nos entenderíamos perfectamente bien. No así los políticos. A continuación, lo que voy a hacer es mostrarles algunos ejemplos de esta eficacia de las matemáticas en algunas ciencias. Por eso le dije, llamé al título Matemáticas versus otras ciencias, ¿ya? Pero no versus es contra, sino que todo lo contrario, es a favor, ¿ya? Y cómo esta construcción, que es pura del intelecto, puede
extraer, o lo ha hecho y lo seguirá haciendo, extraer misterios de la naturaleza. Ya fue Galileo, y ahí lo tenemos, uno de los grandes gigantes de la ciencia y del pensamiento humano. Galileo vivió entre 1564 y 1642, y es una desgracia todavía que en nuestro colegio, en nuestra enseñanza de la física o incluso de matemáticas, todavía ni siquiera podamos compararlo con lo que él sabía en esos años. Él dice en algún momento: las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje de las matemáticas. Es realmente profundo eso. Pero hay otros pensadores que incluso han dicho: Dios es un matemático. Pero si así fuera, como lo veremos al final de esta charla, esta persona que llamaríamos, que sería el famoso Dios que dice estos pensadores, se habría autolimitado enormemente. Porque nuestra matemática y nuestra manera de pensar está limitada. Hay cotas, hay cosas que se nos imponen y que no podemos sobrepasar. Sobre ese tema voy a hablar más adelante. Famosos científicos como Newton, Einstein, Dirac, Feynman, muchos otros biólogos también, como yo no conozco muchos biólogos, no me atrevería a poner a nadie aquí, también se han involucrado con el problema de la eficacia de las matemáticas en la naturaleza, en la ciencia. Y a continuación lo que voy a exponer van a ser un par de ejemplos como una teoría matemática desarrollada sin ninguna intencionalidad, sin ningún interés en ser aplicada, se desarrolló mucho antes de que fuera posible usarla y que calzaba exactamente en lo que se necesitaba para poder desarrollar una teoría correspondiente a los fenómenos naturales. Y voy a comenzar con mi tema favorito, que es la geometría, que desgraciadamente, como ustedes verán, seguramente se habrán dado cuenta, en los programas de educación chilena, la geometría ha ido cada vez siendo más y más jibarizada, cosa que es una desgracia. Yo creo que deberíamos volver a imponer la geometría fuertemente en nuestros programas. Lo veo, por ejemplo, lo veo en carne propia porque yo estoy haciendo un curso de geometría en la incipiente pedagogía de la Universidad de Talca, y mis pocos alumnos que están ahí ya no tienen idea de nada. De nada. ¿Cómo es posible? Salieron recién del colegio y no saben absolutamente nada de geometría. Eso es un escándalo. Eso no puede ser. Es una tarea para ustedes evitar que eso pase. Enséñenle geometría a los alumnos. Es una de las cosas que más desarrolla la intuición, desarrolla la fantasía. Así que recuérdense cuando empiecen a trabajar de que la geometría hay que tomarla en serio. Pues bien, la geometría es una de las áreas más antiguas de la matemática. Ya los babilonios conocían expresiones como esta. Si tenemos un triángulo rectángulo, llamamos A y B a estos lados, entonces todos sabemos esta maravillosa fórmula, la conocemos, ¿no es cierto?, que tiene más de 3000 años. Esa fórmula tan perfecta, ¿no es cierto? Los babilonios la conocían y conocían soluciones. Por supuesto, los babilonios tenían un sistema numérico muy distinto al nuestro, pero conocían soluciones de este tipo. Esa solución la conocían. Pero conocían incluso, aunque no me lo crean, esta solución. Increíble, ¿eh? Eso lo sabían, de alguna manera. Aunque el lenguaje de ellos, la escritura de ellos era realmente complicada, pero sí conocían expresiones de esa isla. Cosa que hoy día prácticamente nadie sabe, ya de nuestros alumnos, o incluso muchos de los profesores de matemáticas, esta no la han visto. Bien,
ese es un resultado que ha durado más de 3.000 años y no ha podido ser cambiado. O sea, no era cierto, ¿ya? Y es cierto y sigue siendo cierto. Es fantástico. Pero ese resultado que está ahí radica en un sistema de axiomas sobre el cual voy a hablar más adelante, que puede ser cambiado. Bien, ¿y por qué puede ser cambiado? ¿Por qué esta cosa que hay aquí? Esta relación, este es un triángulo rectángulo, esta relación de aquí tiene que ver con que si yo tengo un punto y tengo una recta, hay una sola recta paralela que yo le puedo trazar. Esa es la esencia de la geometría euclidiana, ¿cierto? Ustedes lo han conocido eso, ¿ya? Y ya en los años 1820, los matemáticos empezaron a pensar, a dudar de que esa fuera la última verdad y que todo el mundo fuera de esa manera. Y uno de los grandes matemáticos de esa época, y tal vez de todas las épocas, ¿cómo se soluciona esto? ¿No lo hago aquí? ¿Tengo que ponerlo para este lado, no? No, está bien. Ah, es que va para el otro lado. Ya, ya. Muchas gracias. Ya. Ahí tienen a Gauss. ¿Han escuchado de él? ¿No es cierto? Es uno de los grandes matemáticos de toda la historia. Y él, cuando era joven, de haber tenido 20 años, empezó ya a dudar de que esa fuera la última verdad. Aunque es una verdad en sí, si yo pongo este postulado de que para una recta, yo le puedo trazar desde afuera solamente una recta paralela que pasa por un punto. Gauss dudó de esto y pensó que podría pasar infinitas rectas paralelas a esta que no la cortara. O ninguna paralela. Y sobre ese problema, simultáneamente empezaron a pensar algunos otros matemáticos como Bolyai, Lobachevsky, y se fue desarrollando un área nueva de la geometría que es la geometría no euclidiana, lo cual culminó en los años 50, 1850, con Bernard Riemann, y voy a mostrar la foto de él, ustedes la vean, ahí está. Riemann, desgraciadamente, murió muy joven. Él desarrolló lo que hoy en día conocemos, la geometría de Mañana, que es la máxima generalización posible que conocemos hoy en día de la geometría. Y poco a poco se desarrolló esta disciplina nueva de la matemática entre los años 1850 y fines de siglo, a través de los trabajos de matemáticos como Levi, Civita, Ricci, Schouten y muchos otros, y así nació la geometría diferencial moderna que hoy día conocemos, el cálculo tensorial. Supongo que en algún momento también han escuchado de esas cosas ustedes. ¿Ya? Aquí ha habido dos personas por lo menos que yo conozco que se dedican a la geometría, de modo que esa fue un desarrollo en sí mismo de las matemáticas, pero sin ninguna intencionalidad, sin ninguna finalidad de obtener alguna aplicación, sino que fue desarrollada solamente por el hecho de hacer arte por el arte. Y así nació entonces esa disciplina que hoy en día es de alto también atracción para muchos matemáticos. Hay mucha gente investigando y tiene enormes proyecciones. Simultáneamente, a fines del siglo XIX, dos grandes revoluciones en física ocurrieron, independientemente. Una de ellas, la teoría de la relatividad, que ponía en duda todo el fundamento de lo que se conocía como la mecánica clásica de Newton, los conceptos clásicos ya desarrollados por Newton, y al mismo tiempo también la mecánica cuántica. Esas dos áreas de la física revolucionaron completamente nuestros conceptos, primero de espacio y de tiempo, y también nuestro concepto de cómo se desarrolla la física a nivel microscópico. Eso cambió totalmente. Bien, pero para desarrollar esa física tan revolucionaria, particularmente en el caso, voy a referirme solamente a la teoría de la relatividad,
La matemática estaba ahí, estaba lo que necesitaba Einstein para poder desarrollar su teoría de la gravitación. Los matemáticos lo habían hecho sin ninguna intencionalidad, sin querer, habían hecho exactamente lo que él necesitaba. Voy a mostrarles aquí. Ahí está Einstein, en sus años de juventud. Y el cálculo tensorial que habían desarrollado estos matemáticos en la segunda mitad del siglo XIX, permitió a Einstein formular su nueva teoría de la gravitación, donde la geometría del espacio ya no es la geometría euclidiana de la cual nosotros todavía, de la que nosotros vemos regularmente, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, pero las rectas no existen en una geometría real. Y Einstein formuló esta, no espero que, no voy a explicar, pero yo quiero que solamente vean la maravilla de esta fórmula. Esas ecuaciones desarrolladas están expresadas en términos de lo que ya los matemáticos habían desarrollado en el siglo XIX, que es el cálculo tensorial. Esa es la verdadera teoría de gravitación a la cual hoy día estamos todos expuestos. Y sin querer, estos objetos ya habían sido estudiados mucho antes de que realmente apareciera esta ecuación. A este lado tenemos todo lo que es geometría. Y geometría, uno de los conceptos fundamentales en una geometría es la de curvatura. Y al otro lado, o sea, esto que hay aquí es curvatura y medición dentro del espacio. Y a este lado es materia. Y lo que Einstein descubrió es que materia y geometría son la misma cosa. La materia curva nuestro espacio y produce lo que es la atracción. La atracción que nosotros vemos, el Sol atrae a la Tierra para que se mueva. Eso es producto de la existencia de la materia que ha curvado el espacio, y eso es entonces un concepto absolutamente nuevo y revolucionario que aparece junto con él. Lo que es interesante es que la matemática aparecería aquí solamente como un lenguaje que ha permitido formular un hecho, ¿no es cierto?, de la física. Pero no es un lenguaje. Yo he escuchado muchas veces que la gente, y eso es algo que me irrita, que la matemática sería un lenguaje para expresar hechos de la vida cotidiana. No es así. La matemática es una disciplina que produce también proyecciones, que permite sacar conclusiones de algo que ha podido formular. Y estas ecuaciones, que son ecuaciones realmente difíciles de resolver y sigue siendo un gran problema tratar de resolverlas en general, predijeron, y Einstein se dio cuenta de eso, aunque se rehusó a aceptarlo, increíble tal cosa, pero así fue, que el espacio se expandía. De esas ecuaciones que están formulando un resultado, uno puede sacar conclusiones como que el espacio se expande. En esa época jamás se hubiese pensado, en los tiempos de Einstein pensaban que el espacio era lo que estaba ahí y nada más. Y las conclusiones automáticas, forzosas de ese resultado es que el espacio, el universo, se expande. Eso lo pudo comprobar Hubble en los años 1926, 25 por ahí, y Einstein mismo se arrepintió de haberse negado a aceptar esa conclusión que las mismas matemáticas se la imponían. Y más aún, si ustedes han seguido el desarrollo de este tipo de problemas en la cosmología, el universo no solamente se expande, sino que se expande aceleradamente. Eso es un resultado que se obtuvo hace pocos años, alrededor de 1995, por ahí. Los astrónomos se dieron cuenta, haciendo mediciones exactas, en la cual incluso un astrónomo chileno, Mario Camuy, contribuyó con datos muy precisos, ya permitió darse cuenta que el universo no solamente se expandía, sino que aceleradamente. Y las consecuencias de eso son impresionantes.
Porque ¿para qué eso para? Porque hasta el momento, incluso yo tengo un libro de cosmología que dice que se sabe que el universo se expande, pero se expande desaceleradamente. Esa era la teoría hasta el año 1200, hasta el año 2000. Ustedes pueden encontrar textos de cosmología donde se dice eso. Y que la razón por la cual se desacelera es porque la materia existente atrae a la materia que se va expandiendo y la va frenando a través de la atracción. Pero las consecuencias de ese otro resultado, de que el universo se expande aceleradamente, contradicen ese hecho. Y la razón es que la materia que nosotros vemos en el universo es alrededor del 4% de la materia que existe. El resto es una materia oscura que nadie sabe qué es lo que es. Y es la que atrae al resto de la materia y la hace cada vez crecer más. Así que no solamente las matemáticas permitieron formular las leyes de la gravitación, sino que permitieron también concluir cosas ya realmente espectaculares. Yo creo que lo impresionante de esta afinidad entre las matemáticas y las leyes de la naturaleza, como el caso que yo acabo de escribir, es que no solo los resultados expresados matemáticamente reflejan el funcionamiento de los fenómenos naturales, sino que también estos permiten hacer proyecciones a futuro inesperados, como los que acabo de mencionar, y descubrir también hechos escondidos, solo por la lógica intrínseca de la matemática. Otro ejemplo al respecto, y voy a mostrar al artífice de eso, es Paul Dirac. ¿Es conocido ese nombre? Uno de los grandes físicos del mismo calibre que Einstein. Y Paul Dirac, después del nacimiento de la mecánica cuántica, al cual él fue uno de los grandes contribuidores también, descubrió la fórmula exacta que rige el comportamiento del electrón, que es una partícula, ¿no es cierto?, que ustedes todos conocen, y voy a escribir la fórmula también. No necesitamos explicar nada, sino que solamente para que ustedes vean lo hermoso de su formulación. Y esta fórmula, de hecho, está grabada en la tumba de Dirac. En nuestras tumbas nosotros grabamos siempre cosas de guerra, ¿no es cierto?, de una batalla y cosas así. Pero ustedes en otras partes ya aparecen en las estampillas, ya fotos de Dirac, Einstein, Gauss, ya. Eso nos hace falta a nosotros también. Ok. Esa fórmula maravillosa que hay ahí, que rige los comportamientos del electrón, y para eso se necesitó que los matemáticos hubiesen desarrollado no solamente la geometría diferencial que habíamos visto que fue necesaria para formular esto, sino que aquí también hubo que desarrollar otro tipo de áreas de la matemática, que es el análisis funcional, que es otra área paralela que se desarrolló también a fines del siglo XIX. ¿Y qué dice esta fórmula? Esta fórmula nos dice cómo se comporta el electrón, pero tiene consecuencias, porque no solamente dice lo que pasa con el electrón, dice que para que esa fórmula exista tiene que pasar algo. El electrón no puede estar solo, y eso es la conclusión de esa fórmula. Eso no se sabía en el momento cuando Dirac formuló eso, pensaba solamente que los electrones eran los que estaban ahí en el espacio y quería describirlos. Esa fórmula le obliga a decir, si hay un electrón, hay un antielectrón. Esa fórmula no puede funcionar si no hay un antielectrón, una nueva partícula que nadie había visto hasta esa época. Y es increíble que pocos años después se corroboró experimentalmente que esa antipartícula existía. Y eso es algo maravilloso. Ustedes nunca han visto algo y concluyen simplemente con un mero análisis de una ecuación que hay un otro objeto que ustedes nunca han visto. ¿No es maravilloso? De modo que eso viene a confirmar algo que decíamos, la inexplicable, como decía Eugen Wigner ya, la eficacia no razonable de las matemáticas. Pero no creamos que solo las matemáticas nos permiten describir fenómenos que percibimos. También el lenguaje. El lenguaje... Supongo que nadie se intenta que me saque la chaqueta. Yo no uso nunca chaqueta.
me la prestaron. El lenguaje también nos permite describir fenómenos. Por ejemplo, ustedes pueden decir en el lenguaje español, yo sé que no domino muy bien el español, ya, bueno, en Chile en general no dominamos el español, ¿cierto? Pero podemos decir, A está a la derecha de B y estamos dando una sentencia exacta, ¿no es cierto? Y podemos entenderla. Pero el lenguaje no nos permite hacer predicción. Si yo digo que A está a la derecha de B, pero por lo menos he dicho algo, ¿no es cierto? He manifestado una experiencia, pero no me ha permitido sacar conclusiones. Esa es una diferencia entre la matemática como lenguaje y el lenguaje propiamente tal hablado. Pero todo el mundo quiere conocer el futuro, ¿no es cierto? A todo el mundo le interesa saber qué va a pasar después. Y para eso las matemáticas son fantásticas. La matemática les puede decir a ustedes, si yo sé esto hoy día, voy a saber esto mañana. Por ejemplo, ¿cómo es con el clima? A mí me interesa conocer, por ejemplo, si va a llover en 2 semanas o en 3 semanas, si yo soy agricultor, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Va a haber lluvia o no va a haber lluvia? ¿Va a haber sequía o no? Esas son preguntas permanentes. Y la matemática les dice, mire, si yo tengo este fenómeno meteorológico, por ejemplo, el tiempo. Entonces hay unas ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que dominan la hidrodinámica. Esas ecuaciones les dicen a ustedes, si usted me hace tales y tales mediciones, presión atmosférica, humedad del aire, velocidad del viento, y todo eso, un montón de otras variables que ustedes pueden medir, por ejemplo, en el océano, yo podría decirles cómo va a ser esta situación. Yo la mido el día T sub 0 y yo le voy a decir qué es lo que va a pasar el día T mayor que T sub 0. Eso es ese determinismo de las ecuaciones de la matemática para expresar fenómenos científicos, fenómenos naturales, es lo que llamamos determinismo, es realmente impresionante. Pero hay que ser cuidadosos. Nos interesa conocer el futuro, pero no siempre lo sabemos. Y eso, para dar un ejemplo, y esto dio nacimiento también a una nueva área de investigación en matemática, pero ahora viene una retroalimentación ya a través de la naturaleza. Un meteorólogo llamado de apellido Lorentz, usando un modelo meteorológico basado en las ecuaciones de Navier-Stokes, que por lo demás son ecuaciones que hasta el momento nadie ha podido resolver, y es uno de los grandes problemas de la matemática hoy en día, que tiene un premio de $1 millón, $1 millón, premio Milenio se llama, el que aporte a resolver estas ecuaciones de la hidrodinámica, que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, que son sistemas de ecuaciones parciales, ecuaciones derivadas parciales. Quien aporte seriamente a la resolución de eso puede ganar $1 millón. Pero eso es un aviso al margen del tiempo. Pero como son muy difíciles de resolver, los matemáticos y los meteorólogos y otras personas ya han desarrollado aproximaciones de estas ecuaciones que se pueden manejar. Y existen varios modelos, y había un modelo muy específico, y bastante eficaz, que había hecho algunas predicciones ya sobre el desarrollo del clima bajo ciertas hipótesis. Y Lorentz, entonces, experimentando con este modelo, metió los valores de los parámetros de los cuales dependían estos modelos y obtuvo ciertas predicciones. El clima en 3 semanas va a tener tales y tales expectativas. Y después, para corroborar sus resultados, ya como una semana después, esto es una anécdota pero cierta, volvió a meter los mismos valores en el computador, pero esta vez fue mucho más específico. Si en el primer intento puso valores que eran de tipo, por ejemplo, eran números de esa forma, 1,2, 3, 4, así eran los valores que metía él en los parámetros. En la segunda fue un poco más objetivo, puso valores más específicos, con más cifras, o sea, más exactos. Su gran sorpresa fue que a la
las mismas predicciones, para las 3 semanas que había hecho con el primer modelo, con el mismo modelo, pero con esos datos que había introducido para los parámetros, eran total y completamente distintos cuando había introducido estos mismos valores, pero le había dado unas cifras adicionales de orden 10 o menos 4. O sea, había hecho una aproximación más exacta, eso es todo. ¿Y qué pasó? Las predicciones eran completas y totalmente distintas. Impresionante. ¿Cuál es la conclusión? Si ustedes miran eso, es el clima no se puede predecir. El clima es, y eso es lo que los matemáticos llaman caótico, y eso había sido desarrollado a principios del siglo XX. Esa idea, por ese matemático, Henri Poincaré. ¿Han escuchado hablar de él? Sí, ¿no es cierto? Es imposible no hablar de Poincaré cuando uno estudia matemáticas. Poincaré había descubierto el fenómeno de fenómenos que son sensibles a las condiciones iniciales. Y eso es lo que hoy en día entendemos por caos. Y se ha desarrollado una nueva área de investigación en matemáticas con enormes aplicaciones ya que estudia realmente este fenómeno, el fenómeno del caos. Pero el caos no es caos como lo dice la palabra engaña. El caos es determinista, el caos es algo que yo lo puedo dominar, no es caótico, es solamente sensibilidad a las condiciones iniciales. Si yo tengo un sistema de ecuaciones que me definen un fenómeno, que me describen un fenómeno y dependen de ciertos parámetros y condiciones iniciales, entonces, si yo pongo las condiciones iniciales, en el tiempo me da exactamente lo que va a pasar. Pero no es cierto que eso va a ser la realidad lo que va a pasar, porque si yo le cambio las condiciones iniciales un poquitito, esa predicción me va a decir es totalmente distinto al resultado. Ese fenómeno, eso es lo que se llama el caos en matemáticas, y Poincaré, alrededor del año 1900, había ya descubierto este fenómeno en forma netamente matemática, en forma totalmente teórica, sin la experiencia que tuvo Lorentz ya haciendo predicciones meteorológicas. Y eso se llama dependencia sensible de las condiciones iniciales. Ese es un tema serio de las matemáticas que hoy en día tiene gran desarrollo y es un área de investigación muy importante. Y por eso que, para resumir, en consecuencia de las matemáticas que gobiernan los modelos meteorológicos, es imposible predecir el tiempo en un lapso relativamente largo, por lo menos 2 semanas. Así que no pierdan el tiempo buscando en el AccuWeather, el cual yo soy un asiduo consultor, no pierdan el tiempo buscando más de 2 semanas porque lo que les diga es falso. Ok. Déjenme seguir con eso eran algunos comentarios al margen de mi charla. Voy a seguir ahora con un tema que a mí me interesa mucho. Me voy a salir de la aplicabilidad y de las otras ciencias, ya, aunque voy a volver a eso. Quiero hablar sobre algo intrínseco de las matemáticas, que lo mencioné en esta fórmula y también en esta otra maravillosa relación que es perdurable en todos los siglos ya y para siempre, bajo las condiciones que usted haga en la geometría euclidiana. Si hacen una geometría no euclidiana, este resultado es falso, pero que esta fórmula es cierta bajo ciertas circunstancias, es cierta para siempre. Esa maravilla de la perdurabilidad, yo creo que es una de las expresiones de la belleza. Es una de las condiciones que yo pondría para definir lo que es belleza en alguna ciencia. Perdurabilidad. Así como también armonía. Armonía, simetría, y aquí la tienen, ¿no es cierto? Esto es realmente una cosa armónica, cumple con esa condición, ¿no es cierto? Esa fórmula. Pero también cumple con la otra condición, la perdurabilidad. Los resultados en matemáticas son para siempre. Si ustedes demuestran algo, lo demuestran, es cierto. Y nadie se los cambia. Mientras que los físicos están permanentemente cambiando sus teorías, ¿no es cierto? Los químicos también, los biólogos siempre cambian de opinión y esto no es así, sino que es así. Todas esas cosas, las ciencias van evolucionando por aproximación. La matemática no es así. Cuando afirman un teorema, ese teorema queda ahí y nadie me lo puede cambiar. A no ser que haya tenido una demostración falsa. Eso puede pasar también.
Así que, ¿qué es lo que, en mi opinión, entonces, caracteriza a la belleza de la matemática? Es su perdurabilidad en el tiempo, su armonía, su simplicidad. Esa es otra de las cosas que yo considero esenciales en la belleza y que hay que tomarla en serio. Al respecto, no puedo dejar de citar a uno de mis héroes de mi juventud. Desde que yo tenía 14 años, por primera vez me encontré con Bertrand Russell. ¿Es conocido entre ustedes? Sí. Bueno, los grandes pensadores que ha tenido la humanidad. Y quiero citar a Bertrand Russell. Yo cuando estaba en el colegio, y tenía como unos 15 años, descubrí a Bertrand Russell y encontré en la Biblioteca Nacional había un libro que se llamaba La filosofía de las matemáticas. Y yo me iba todos los domingos a leer ese libro en la Biblioteca Nacional. Y mi terror era que llegara alguien antes que yo y lo sacara, prestado. Así que la biblioteca la abrían a las 2 de la tarde y yo estaba a la 1 sentado primero, aferrado a la puerta así, para entrar el primero a sacar el libro. Bien, voy a leer a Russell. Las matemáticas, vistas correctamente, no solo poseen verdad, pero también belleza suprema, fría y austera, como la de una escultura, sin relacionarse con cualquier parte de nuestra débil naturaleza. Sin los fantásticas trampas que nos puede traer la pintura, solo sublimamente pura, capaz de la perfección de una estrella que solo el arte superior puede mostrar. El verdadero espíritu del placer, la exaltación, la sensación de ser más que el hombre, que es el pináculo de la más alta excelencia, se encuentra en las matemáticas como también en la poesía. Yo encuentro que esa es una cita fantástica que realmente refleja lo que, por lo menos yo pienso que es matemática también. Recomiendo fuertemente, lean a Russell, es pensador universal y además que escribe de una manera distinta como los filósofos. Fue un gran matemático, escribió los Principia Mathematica con otro matemático, Weingart, que fueron la relación de la lógica matemática, pero también él derivó después de ser uno de los grandes filósofos del siglo XX. Y además un hombre valiente. Estuvo preso por su oposición a la Primera Guerra Mundial, se negó a servir en la Guerra Mundial, lo tuvieron preso. Yeah. Ok. Pero, yo quiero mencionar que hay que ver también los objetos que son hermosos, ¿no es cierto? Y aquí quiero mostrarles algunos de estos objetos que vamos a llamar los sólidos platónicos. Voy a buscar aquí voy a apagar un minuto esta cosa. ¿Qué tenía que salir? Ahí tienen los sólidos platónicos. Ese es otro ejemplo de la belleza de la matemática. Son perfectos. ¿Y qué es lo que es un sólido platónico? Son lo que entendemos por poliedros regulares. Poliedros regulares es un poliedro que tiene todas sus caras iguales, son polígonos regulares, todos idénticos, tienen en cada vértice sale el mismo número de vértices y lo que es, no voy a entrar en la definición perfecta de lo que es un poliedro regular, ¿ya? Pero lo que es un teorema en que descubrieron los griegos, ¿ya? Usando geometría, es que solamente hay 5 figuras en el universo que cumplen con la condición de regularidad total, de simetría completa. Y ellos lo determinaron, y ahí está. ¿Lo han visto? ¿No es cierto? ¿Lo conocen? Y hay la demostración de que eso es así, que son los únicos poliedros regulares, no es una demostración muy difícil. Eso, ahí tengo un ejemplo entonces de lo que yo entiendo por belleza en las matemáticas. Esa regularidad a la cual se menciona. Voy a mencionar también otra propiedad que tienen ellos,
cual también quiero aludir al concepto de lo que yo entiendo por belleza, ya que estamos tratando este tema. Para todo poliedro, si ustedes toman un poliedro cualquiera, es entonces un cuerpo, ¿no es cierto?, en el espacio, ya que está formado por caras, vértices y lados o aristas. Entonces, si yo denoto por B el número de vértices, por E el número de aristas y por F el número de caras, ustedes ven el tetraedro, tiene 4 vértices, ¿cierto? 6 aristas y 4 caras. Y si ustedes forman la expresión B menos E más F, les da 2. Con el cubo podemos hacer lo mismo, tiene 8, 12 y 6, se lo insertan, les da 2. El octaedro tiene 6 vértices, 12 aristas y 8 caras, también satisface, pero si ustedes se miran entre el cubo y el octaedro hay una simetría, ¿no es cierto? El número de vértices del cubo corresponde al número de caras del octaedro y el número de caras del cubo al número de vértices del octaedro. Lo mismo pasa con el icosaedro. ¿Se fijan? Y de todo esto se hacemos esa expresión, formamos esa expresión y hacemos los cálculos, nos da 2. Y ahí está la fórmula. ¿Esta la conocen? Seguro, ¿cierto? Ese es otro ejemplo de lo que es belleza, que es una belleza pero pura, perfecta. Y si ustedes se fijan, aquí hay una enorme simetría entre B y F, porque yo puedo pasar a un poliedro igual, que tiene el número de caras y el número de vértices cambiamos. Eso lo vemos en el octaedro, con el cubo, en el icosaedro, con el dodecaedro, mientras que si hacemos la misma gracia con el tetraedro, caemos en el mismo tetraedro. El tetraedro es entonces autosimétrico. Esta es otra de las expresiones que para mi gusto es otra demostración de la belleza de las matemáticas. El hecho que tengamos esta hermosa fórmula que descubrió uno de los grandes matemáticos, que desgraciadamente no sé si tengo una foto de él, es Euler. No, pero me parece que no tengo la foto. Pero seguramente todos ustedes la conocen. Euler descubrió esa fórmula que no es para nada difícil de lograr. Okay. Todo poliedro entonces satisface esa hermosa relación a la cual voy a volver en un instante porque tiene una hermosa aplicación. Bien. Voy a seguir entonces con este concepto que tenemos de poliedro y hay un proceso, porque no todo... No creen que estas cosas son totalmente abstractas ¿ya? Y invenciones de los matemáticos, ¿ya? Sino que realmente las vamos a ver, las ven ustedes, por supuesto, ustedes pueden construir un cubo, un poliedro, un icosaedro, pero lo interesante es que tienen una realidad mucho más real, que aparece en la naturaleza, en la vida cotidiana. Voy a volver de nuevo a mi... Aunque voy a volver de nuevo a hacer esa cosa. Ya, ahí. Ese proceso. Truncación. Truncación significa que ustedes a un poliedro van en una esquina y le plantan un corte con un plano y les queda esa cosa que hay, ¿no es cierto? Así que si yo tomo el icosaedro y le hago una truncación en todas sus esquinas, de todos sus vértices, les queda esa cosa, ¿la reconocen? ¿Qué es lo que es eso? Una pelota de fútbol, ¿no es cierto? A mí me carga el fútbol. Pero es una pelota de fútbol. Es una realidad, ¿no es cierto? Se ve en todos nuestros estadios ¿ya? Y en todas partes. ¿ya? Pero hemos obtenido un nuevo poliedro, ¿no es cierto? Este poliedro de aquí. ¿De acuerdo? Que también refleja un montón de simetría. Y si ustedes se fijan, las caras de este poliedro son hexágonos, pero por ahí aparecen pentágonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es un pentágono. Así que es un poliedro que tiene hexágonos y pentágonos. Y de cada vértice salen 3 vértices, ¿no es cierto? De cada vértice salen 3 helados. Este poliedro está aquí. Lo voy a ver, no sé, creo que lo debo tener en alguna parte un poco más. Ahí lo tiene. Es el mismo. El mismo, pero hecho de otra manera. Ese poliedro existe. Existe en la naturaleza. Es una molécula. Y
Pasaron muchos años hasta que se descubriera que este poliedro, que se denota por C60, se llama un fulerone, así le digo. Esto aparece realmente en la naturaleza como una molécula con 60 átomos de carbono. Los vértices son átomos de carbono y están unidos entre sí por esas uniones, ¿no es cierto?, que son la manera que mantienen la molécula. Entonces están ligados a otros 3 átomos, cada átomo se liga a otros 3 átomos, formando caras que son pentágonos y hexágonos. Esta molécula fue descubierta por casualidad, como han sido muchos de los fenómenos de la naturaleza, como han sido en muchas ocasiones, fue descubierta recién en 1985 por un grupo de químicos, Richard Smalley, Robert Kuhl, Harold Kroto y otros, quienes trataban de entender cómo funcionaba el espectro de la absorción de polvo interestelar. Estaban haciendo un experimento, querían ver cómo es entonces el polvo estelar, cómo absorbe entonces la luz, y no tuvieron éxito. Les fue mal con ese experimento. Pero sí, en ese experimento descubrieron esta otra cosa, que había una molécula que tenía esta estructura. Y aunque ustedes no lo crean, eso les valió el premio Nobel de química. Simplemente eso. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no es cierto? Es fantástico, ¿ya? Así se pueden ganar un premio Nobel. ¿Y por qué le llamaron ellos a esta, que la descubrieron, como decía, a través de y era una molécula muy rara, ¿no es cierto? Porque estaba recién aparecía por primera vez en polvo interestelar, no era estaba en cualquier parte. Porque hoy día en cualquier laboratorio medianamente bien equipado pueden sintetizar esa molécula. Cualquier estudiante de química con un poco de ayuda experimental puede sintetizar esta molécula del C60. ¿Y por qué le pusieron fulerones? Le pusieron fulerones porque en honor a un arquitecto famoso norteamericano que es famoso por sus cúpulas geodésicas, que se llama Buckminster Fuller. Buckminster Fuller es un arquitecto muy de moda en los años, por ahí, los años 70, 80, y desarrolló este tipo de construcción. Vamos a ver si tengo otra. Ahí tiene una cúpula geodésica construida por él, de un centro de investigaciones biológicas en Estados Unidos. Igual que el centro de ¿qué les parece? Y esta cúpula cubre totalmente el edificio y lo protege de un montón de cosas, pero además lo hace ver hermoso, ¿no es cierto? Y tiene un grado de estética fantástico. Como les decía, esta molécula fue descubierta por estos químicos y relacionada con algún hecho interestelar. Pero hoy en día, como decía después, ya es algo que podemos sintetizar en forma química en cualquier laboratorio bien equipado. Pero lo que sí es interesante es que esta podría ser una de las explicaciones, o de por lo menos un intento de explicar por qué en la Tierra existe vida. Puede haber sido por la caída de meteoritos del espacio interestelar sobre la Tierra que traían este tipo de moléculas. Esa es una teoría que es bastante aceptable. ¿Por qué tenemos vida en la Tierra? Pues haya venido del espacio a través de partículas como el C60. Hoy en día hay alrededor de 9.000 de moléculas de este tipo. A ver si puedo, aquí tiene otra más, el C240. El C240 es una molécula de carbono con átomos de carbono trivalente, o sea, cada átomo está relacionado con 3 otros más, y sus caras son o pentágonos y hexágonos, nada más. El más pequeño de todos, el C20, es muy pequeño, tiene 20 átomos de carbono y 12 pentágonos. No sé si tengo el 540, ahí tengo el C800. Mira, una maravilla, ¿no? Son preciosas. Realmente, y todas estas moléculas son sintetizables
como decía, hay alrededor de 9.000 de estas moléculas hoy en día prácticamente construidas. Y en todas ellas, y aquí llega el tema con el cual yo quiero relacionar este objeto, en todas ellas hay pentágonos y hexágonos. Pero si ustedes los empiezan a contar y empiezan a buscar los pentágonos, hay 12 pentágonos. Siempre, en todos los ejemplos que conocen, hay 12 pentágonos. Siempre, no hay más. Y la pregunta es, ¿por qué hay 12? ¿No puede haber 11, 10? ¿Hay algún fulerón que tenga 12, en vez de 12, 13, 15 pentágonos? Y la respuesta a esa pregunta está dada por esta famosa forma. La respuesta a esa pregunta es no. Todas esas moléculas tienen que tener solamente 12 pentágonos. Es una restricción. Esa fórmula le pone una restricción a la naturaleza. Le dice, usted no puede construirme una molécula de carbono como la que tengo ahí, que tenga 15 pentágonos. ¿Cómo se ve eso? Como estoy aquí entre alumnos de matemáticas, ¿no es cierto? Veamos. Súper rápido. ¿Ya? Voy a volver entonces a borrar esa cosa ahí. Supongamos que tengo entonces un poliedro que tiene solamente como caras hexágonos o pentágonos. Nada, el único que es un poliedro. Tiene caras que son pentágonos o hexágonos y tiene además la propiedad que es trivalente, es decir, de cada vértice salen 3 aristas. Así que tenemos un fulerón, así lo voy a llamar a ese poliedro, B vértices, H caras, que son los hexágonos, y P caras, que son los pentágonos. Por lo tanto, el número total de caras va a tener que ser H más P, ¿no es cierto? Ahora, cada pentágono contribuye con 5 aristas, cada hexágono con 6 aristas, pero como están pegadas una con otra, las estoy contando 2 veces. Así que el número de aristas es 5P más 6H dividido por 2, ¿no es cierto? Y el número de vértices tiene que ser 2 veces el número de aristas dividido por 3 porque es trivalente. Así que es 5P más 6H dividido por 3. Eso sale solamente de las condiciones que estoy poniéndole a ese poliedro. Es fácil de ver. Y si ahora ustedes insertan en la ecuación que tenemos aquí el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras, van a tener entonces número de vértices menos el número de aristas más el número de caras igual a 2. Si multiplican por 6 para eliminar los dos denominadores, solo prende uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Es importante en el colegio enseñar eso. Eliminar denominadores es una lata, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay que practicar. Entonces multiplican por 6, les queda esta otra ecuación. Y si desarrollan y hacen los cálculos, P igual, queda P igual a 2. ¿No es maravilloso? Así que ese poliedro del cual yo no sabía nada, solamente tenía su dato original, obligatoriamente el número de pentágonos que puede tener, automáticamente la fórmula de lo da. ¿No es maravilloso eso? Eso es parte de la belleza de esa fórmula. Voy a volver entonces a mí. Con eso voy a terminar prácticamente. Pero ustedes pueden pensar, bueno, las matemáticas entonces son una maravilla, me resuelven todos los problemas, me aseguran todo, ¿no es cierto? Ya son la panacea. No es tan así. No es tan así. Las matemáticas son limitadas, autolimitadas. Se autolimitan. Y esa autolimitación ha sido uno de los descubrimientos más grandes de la historia de la matemática. Seguramente ustedes han escuchado de uno de los grandes lógicos de toda la historia, Kurt Gödel. ¿Es un tema o no? ¿No? Kurt Gödel, un lógico austríaco
por ahí por el año 25, 30, desarrolló, estaba estudiando, uno de los grandes problemas de la época era estudiar la consistencia de los axiomas de la matemática. Porque la matemática tiene un sistema de axiomas, ¿no es cierto? Como la geometría, todo eso tiene un sistema de axiomas que me dicen, con ellos me tengo que regir para poder obtener mis resultados. No puedo violarlo. Yo acepto un sistema de axiomas. Es un credo, ¿no es cierto? Es una Biblia. Y lo que Gödel demostró que cualquiera del sistema de axiomas que usted invente, coherente, tiene afirmaciones, contiene afirmaciones, ese sistema que ustedes nunca van a poder demostrar, pero que pueden ser ciertas o falsas, y da lo mismo. Hay afirmaciones ciertas en el sistema que yo nunca voy a poder demostrar, así que puedo tomar esa afirmación, negarla y metérsela al sistema, y el sistema sigue siendo coherente, sigue siendo consistente. Quiere decir que entonces hay verdades que nunca las vamos a poder comprobar, pero ahí está. Pero también puede estar también la negación de esa verdad, y también puedo tener un sistema coherente y funcional. Eso fue uno de los grandes descubrimientos de toda la historia de las matemáticas. Y esa es una de las autolimitaciones que tiene el sistema matemático, y por lo tanto, como decía al principio, si como decía un pensador que Dios era un matemático, ese Dios va a estar muy, muy limitado. No va a saber qué es lo que es la verdad y lo que es la falsedad. Y otra de las limitaciones, esa es una limitación intelectual propia del pensamiento, pero otra de las limitaciones de la naturaleza, que fue descubierta por otro científico que ya mencioné, Einstein, fue que al principio, cuando desarrolló su teoría de la relatividad, la luz tiene una cierta velocidad, ¿no es cierto?, que es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Esa velocidad es el límite del universo. Nada puede moverse más rápido que esa velocidad. Eso le impone entonces una limitación a nuestra naturaleza, a nuestro universo. La luz es lo más rápido que existe, no hay nada más rápido. Nadie puede andar más rápido que eso. Ni Dios, si es que existe. Dos autolimitaciones. Y para terminar, ahí tienen a Gödel, y ahí tienen a dos grandes pensadores que le pusieron fin a la prepotencia del pensamiento. Gracias. ¿Preguntas? Daremos espacio a una breve ronda de preguntas, en caso que las haya. Para preguntarme, ¿qué? No, si tengo una mano, porque eso no voy a... ¿Qué otra cosa? Sí. ¿Puede anotarnos los nombres de los libros que usted nos recomienda? Ah, los que recomendé al principio. Sí, sí. Ah, por supuesto. Porque eso, realmente, luchen porque sea reeditado. Yo creo que se puede lograr, ¿eh? Porque si ustedes ven todos esos libros que publican ahora para los colegios, el Santillana y todas esas cuestiones, escrito por una vieja de la Universidad Católica, hay que acabar con eso, hay que acabar con la tiranía de esos libros Santillana, y todos son malos. Ricardo Böhni. Matemáticas elementales, tomo 1 y 2. Creo que lo publicó la publicación editorial de esa época, Universidad de Chile. Y el otro libro que sí lo encuentran en cualquier parte
por 3.500 pesos. ¿Ya? El de Roche. Alcian. Estos libros son buenos y baratos, y no como esos otros libros que son malos y caros. No me creo que van a meter un juicio, pero... Yo creo que, por ejemplo, una facultad de educación, una facultad de pedagogía, podría presionar que esos libros se reeditaran. A lo mejor una universidad que tiene su propia editorial, que tiene una facultad de pedagogía, podría a lo mejor reeditarlo ahí, conseguir los derechos con la familia de Trenich y conseguir reeditarlo. Sería un gran aporte a la educación. ¿Sí? Era una verdad absoluta para siempre. Y que la otra ciencia, por ejemplo, como la física, uno demostraba algo que estaba como Han cambiado. ¿Cuál es el límite entre la matemática y, por ejemplo, decir esto es una verdad matemática o esto es una verdad física? Por ejemplo, lo que usted dijo que lo de la velocidad de la luz, eso sale de la fórmula de Einstein, que igual a m es igual a mc al cuadrado, ¿cierto? No, yo creo que estaba postulado mucho antes. ¿Ya? Era un experimento. O sea, esa es la razón, ahí está el límite. Las leyes físicas, al final, son experimentales. La experimentación es la que corrobora o no una ley física. Tú puedes hacer una cosa muy linda, pero puede que haya sido falso si vas a hacer un experimento y te resulta otra cosa. Es el experimento el que corrobora si algo es cierto o no es falso, o es falso. Y la velocidad de la luz, la limitación de la velocidad de la luz, ha sido prácticamente, hasta el momento, una corroboración solamente experimental. Demostraron que en cualquier circunstancia es siempre el mismo valor. Pero podría ser falso. Eso nadie lo sabe todavía. Porque la teoría de la relatividad desarrollada por Einstein sí le pone límite a todas las velocidades. Todas las velocidades son menores o iguales que la velocidad. Pero esa es la teoría de la relatividad. Pero así antes estaba la teoría de Einstein, de Newton, y la teoría de Newton permitía que la luz pudiera tener cualquier velocidad. Cualquier velocidad. Porque si ustedes tenían, ¿no es cierto? El Newton dice lo siguiente: si yo tengo un carro que se está moviendo, ¿no es cierto?, con cierta velocidad, y si de ese carro tiene una piedra con otra velocidad, el que está afuera ve la velocidad de la piedra, la ve como la suma, ¿no es cierto?, de los dos. Y lo mismo valía para la luz, para Newton. Para Einstein no. Si ustedes van en un carro, se va moviendo a una velocidad constante y prenden un foco, la velocidad que ustedes ven de la luz es la misma que la que ve una persona que está parada afuera. ¿Ya? Y eso lo muestra la experimentación. Pero puede que el experimento sea solamente algo aproximado, es algo siempre aproximado, ¿cierto? Mientras que la matemática no parte del experimento, sino que se saca sus conclusiones de los axiomas. Si tú le cambias los axiomas, ese resultado ya no es cierto. Esa es toda la diferencia. Entonces yo podría decir que solo existe la verdad dentro del mundo de las matemáticas. Más o menos. Las otras son verdades aproximadas. Y eso es lo que lo hace grandioso. Yo creo que sí. Yo pienso lo mismo. A lo mejor tú no lo pensabas, pero a lo mejor estás sacando una conclusión. Yo pienso, yo creo que sí. Pero las verdades absolutas dependen del sistema donde tú vives, ¿ya? Del sistema de acción. Si tú cambias tu sistema de acción, vas a tener otras verdades, y esas van a ser absolutas dentro de ese sistema de acción. Y lo interesante es que hay verdades que no podemos demostrar, eso también es curioso. ¿Respondí más o menos a tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos la clase magistral del doctor Ricardo Baeza. Invitamos a la directora de escuela, doctora Sara Pascual Pizarro, a hacer entrega de un reconocimiento institucional. Por favor. Muchas gracias.